ballenas gigantes, pero nadie vende. ¿Qué están tramando? Familia satoshimaniaca y descifradores de bloques. Lo que pasó en las últimas horas no es normal. Se movieron más de 8.600 millones de dólares en Bitcoin entre billeteras de ballenas. Y ni una sola venta en el radar. Esto huele raro, huele grande, huele a acumulación brutal o a jugada maestra. Entonces, aquí es donde se pone esto interesante. Porque esto podría ser la calma antes del apocalipsis financiera, o el preludio del próximo bull run. Pero eso no es todo. Ripple quiere convertirse en banco en Estados Unidos, los mineros se están salvando gracias a la inteligencia artificial, y TON está ofreciendo visas doradas en Emiratos por 100k en cripto. Una locura. Prepárate porque hoy te traigo una lluvia de noticias cargadas de fuego cripto y análisis técnico con nitroglicerina. Esto es Satoshi Manía Cripto. Vamos al lío. Las ballenas mueven 8.600 millones de dólares en BTC, Arkham, atento y no te me despistes porque esto es como para volverse loco. Arkham reveló movimientos masivos de BTC por más de 8.600 millones de dólares. Entre billeteras vinculadas a exchanges y fondos, lo más perturbador, no hay indicios de ventas. Entonces, ¿qué está pasando? Corroborando esta noticia y averiguando sus motivos encontré algo clave. Estas transferencias no están destinadas a liquidación, sino a reposicionamiento estratégico, por lo tanto. ¿Estamos viendo acumulación institucional en pleno julio bajista? Bitcoin ha sido defendido con uñas y dientes por encima de los 106.000 dólares, y esto podría explicarlo todo. Y aquí está el detalle clave, no hay pánico. Hay estrategia. Yo llamo a esta táctica, el silencio de las ballenas, mineros de Bitcoin más inteligencia artificial. Fusión ganador. Mientras muchos lloran por los fees bajos, hay mineros que están minando. Estaba escondido a simple vista. Algunos gigantes de la minería cripto destinaron sus recursos a construir centros de datos para IA durante 2023, y ahora están generando más ingresos por IA que por Bitcoin. Déjame y te lo explico rápidamente. Los chips ASIC, la refrigeración líquida y la infraestructura brutal que usan los mineros. También sirven para entrenamiento de modelos de IA. Y los que lo vieron venir, hoy no solo sobreviven al halving, reinan. Esto podría ser el secreto de lo que está impulsando la rentabilidad de la minería en pleno cripto invierno. Entonces, mientras otros quiebran, ellos fusionan el oro digital con el cerebro artificial. Ripple quiere licencia bancaria en Estados Unidos. Sí, leíste bien. Así que, Ripple, la misma que la SEC persiguió durante años, ahora quiere convertirse en banco en Estados Unidos. Escucha el porqué esto es monumental. Si Ripple logra esta licencia, se convierte en el primer emisor cripto en entrar oficialmente al sistema bancario estadounidense, por lo tanto. Sería como ver al chico rebelde pidiéndole permiso al director del colegio para ser prefecto. Además, esto se conecta con algo mayor, la adopción del sistema financiero tradicional hacia las blockchains públicas. Y todo esto en plena ofensiva regulatoria de Gensler y compañía. Pero fíjate en esto, Ripple está moviendo piezas como si supiera algo que los demás no, pero lo que vas a escuchar ahora es brutal. TON y la visa dorada en Emiratos primero. Esto parece un chiste. Pero no lo es. TON, sí, la red de Telegram, lanzó una visa dorada de 10 años en Emiratos Árabes Unidos para quienes inviertan $100.000 en Toncoin. Y aquí es donde se pone la cosa extraña. No estamos hablando de comprar ciudadanía con fiat, sino apostando cripto en staking. Esto mezcla geopolítica, adopción cripto y estrategia migratoria en un solo bloque. A esto se le podría llamar táctica, estrategia beduina. TON no solo quiere usuarios, quiere ciudadanos. Y ahora análisis de las cripto, que surfean la cresta de la ola. Bitcoin, BTC, $108.594 se mantiene robusto por encima de los $108K tras recuperarse del piso cercano a $107.800.
El volumen intradía sugiere contención en cada dip, algo en estos mínimos suaves está susurrando. ¿Esperan una rotura explosiva? Escenario alcista. Si rompe la resistencia en $109 menos 109,500, podríamos dispararnos de nuevo hacia $112K, $115K. Escenario bajista. Si cede $107,800, ojo, un pullback agresivo podría desencadenar una caída a $106K, $105K. Ethereum, ETH, $2,540 consolidando fuerte tras el rebote desde $2,490, ahora coquetea con la zona clave de $2,575 menos 2,600. Vi una pauta en el EMA 50 que pocos mencionan, y puede llevarnos al próximo impulso. Potencial positivo. Rotura clara sobre $2,575 abre camino directo a $2,650 menos 2,700. Riesgo. Un rechazo y cierre bajo $2,520 puede empujarlo hacia $2,480 menos 2,500. Ripple, XRP, $2,28 rebotando después de tocar mínimo intradía de $2,20, el soporte en $2,22 está aguantando pero las ballenas están activas. Noté patrones en datos on-chain que precedieron explosiones previas, posibilidad alcista. Si consolida sobre $2,30 menos 2,32, hay potencial para un rally hacia $2,40 menos 2,50. Si falla, riesgo de retroceder a $2,20 menos 2,22 antes de retomar impulso. Solana, Sol, $150,85 recuperando desde soporte en $146 y ahora consolidándose por encima de $150, la presión por seguir subiendo es palpable. Mira cómo los volúmenes diarios están eligiendo este nivel como punto de inflexión alcista. Un cierre diario por encima de $152.155 podría catapultar a $160, incluso a $172.175 si el mercado acompaña. Bajista. Un trompo en $150 puede arrastrarlo de nuevo al rango $145, $146. Dogecoin, DOGE, 1.697 centavos sosteniéndose sobre los 165 centavos, con volumen recuperado en la franja baja del día. Comunidad activa, sentimiento en movimiento. Un comportamiento de velas que solo los insiders reconocen, alcista. Una ruptura sobre $0,172 a 0,173 puede abrir paso a un rally hasta 18 centavos menos 0,19. Bajista. Freno cerca de 165 centavos puede llevarlo a un soporte primario en 16 centavos. El mapa del poder se redibuja. Lo que pasó esta semana en Asia no es una simple movida comercial. Es un terremoto estratégico con Bitcoin como ficha central. Entonces, mientras tú y yo revisábamos velas y soportes, China y Emiratos Árabes firmaban un acuerdo silencioso, pero estratégicamente letal para el dólar. ¿El detalle? Pagos bilaterales en yuan digital y criptomonedas estables, saltándose por completo el sistema SWIFT, por lo tanto. Esto no es solo comercio, es una declaración de independencia financiera. Ya no es solo Bitcoin contra inflación, ahora es Bitcoin contra imperios. Además, eso no es todo. A la misma hora, senadores de Estados Unidos presionaban al Tesoro para bloquear puentes cripto con Asia, mientras Tether imprime otro $1 billón. ¿Casualidad? Para nada. Esto es una guerra de liquidez, influencia y redes descentralizadas, y justo cuando creías que habías entendido el juego, cambian las reglas. Mientras tanto, El Salvador y Argentina reanudan conversaciones para un bloque Bitcoin friendly en Latinoamérica. Se viene una OTAN de Satoshi. La pregunta no es exagerada. La presión sobre monedas locales es brutal, y el dólar digital aún no aparece en escena. Bitcoin, mientras tanto, se convierte en el activo puente entre este y oeste.
Estamos viendo la fragmentación del sistema monetario global. En cámara lenta, pero con efecto volcánico, por lo cual... Tú que igual pensabas que solo era una cripto más. Este vídeo se conecta con lo que dijimos hace 2 semanas, Bitcoin se convertirá en el Suiza 3.0, y ya está pasando. Si no lo viste, te lo dejo aquí arriba, punto de inflexión total. ¿Cuál bloque crees que adoptará Bitcoin de forma total antes del 2026? ¿Asia, América Latina o Medio Oriente? Comenta y no te cortes en dar tu opinión. Porque una perspectiva diferente o otra forma de pensar nos enseña otros caminos para transitar. El eco silencioso del cambio, hoy no vimos un simple día más en el mercado. Vimos una coreografía silenciosa de ballenas, un puente que Ripple intenta construir entre la banca y la blockchain, y una red como TON intentando convertir tokens en ciudadanía. Eso no es casualidad, es señal. Cuando los titanes se mueven sin hablar, es porque la tormenta ya fue decretada. Estamos viendo cómo las piezas del tablero se reconfiguran, cómo Oriente y Occidente ya no juegan al mismo juego, y cómo el criptoverano no está matando proyectos. Está revelando estrategias. Entonces, mientras algunos siguen buscando el próximo memecoin salvador, otros están preparando centros de datos, acumulando BTC a oscuras, y sellando tratados no con firmas, sino con transacciones en cadena. La geopolítica ya no se escribe con tinta. Se mina, se estaquea, se tokeniza. Y si algo nos deja el guión de hoy, es que Bitcoin ya no es un activo marginal. Es el espejo donde se reflejan los miedos, las esperanzas y los planes más ambiciosos del nuevo orden digital. No estamos viendo el futuro, lo estamos confirmando bloque a bloque. Por eso, cada noticia, cada vela, cada wallet que se mueve sin explicación, es parte de algo más grande que nosotros. Y tú que estás escuchando esto, no estás aquí por azar. Estás porque ya lo sientes. El sistema está cambiando. No es una era de cambios. Es un cambio de era. Pero hasta entonces, recuerda, estudia los movimientos, escucha el silencio. Y nunca, nunca subestimes el poder del bloque siguiente. Cosmonautas del cripto y justicieros de la descentralización, si llegaste hasta aquí, es porque respiras blockchain y ves lo que otros no ven. Suscríbete ahora y activa la campana, porque cada bloque que no ves es una oportunidad que se te escapa, y este mercado no espera a nadie. Tienes todos los enlaces clave abajo en la descripción, desde Bybit, Pionex, hasta todo lo que necesitas para armar tu estrategia cripto sin venderle el alma al sistema. El que domina la información, domina el ciclo. Nos vemos en el próximo vídeo, guerreros, esto recién comienza.